que Dios hizo tiene función. Y cuando empezamos a mirar la creación así, cambia todo. Se puede ver en el libro de Génesis, en la nota al pie, la segunda nota del 5. De un ejemplo que da un hombre llamado John Walton, en un libro sobre Génesis que escribió. Dice que es muy interesante cuando él empezó a leer Génesis. Y dice, Dios creó la luz. Y dijo, y luego Dios llamó a la luz ¿qué? Día. Y su pregunta, y una pregunta que cualquiera lo debería pensar, pero yo no lo pensé. ¿Por qué no lo llamó luz? ¿Por qué no dice Dios llamó a la luz luz? Ahora, nosotros sí, en nuestra ciencia de hoy, llamamos las cosas por ser nada más. Como Shakespeare, ser o no ser, esa es la pregunta. Todos los del mundo anciano, sea Babilonia, Egipto, los bíblicos, tenían una cosa en común en su cosmovisión. Una cosa no tenía existencia hasta que no se le ponía función. La luz tuvo existencia cuando Dios le dio función y lo llamó día. La luz es para dar día. Las estrellas, los planetas, Dios los creó, nos dice, en el cuarto día. Cuando les dio su función, ¿cuál fue su función? Decía día, noche, y luego las estrellas tienen sus funciones también para navegar y cosas así. Dios siempre crea con propósito, con función. Entonces nosotros tenemos que mirar que todo lo que Dios hizo, no hay en la obra de Dios, no hay casualidad. Habló el conferencista anterior diciendo lo mismo, diciendo, tenemos un Dios soberano. Si un átomo, dijo, no hace su dirección como Dios lo quiere, Dios no es soberano. Y son bien raros los átomos, ¿sabe? Los científicos han experimentado y han tomado un átomo y lo han roto en sus pedacitos más chiquitos que hasta ahora pueden. Y todos tienen su órbita y tienen dos que se rompió en mitad y los dos tienen la misma órbita, ¿sí? Y los separan por una gran distancia. Y si tú cambias en la órbita de esta, la órbita de esta cambia también. Y no están conectados con nada excepto la mente de Dios. Dicen, ¿cómo pasa esto en la ciencia? Como si tú cambias esta acá, el otro lo pones allá en Texas y le cambia la dirección y cambia también. Y piensan, no saben por qué. Porque están tratando de quitar el pie divino de la puerta. Todo está bajo el control de Dios, hasta la órbita más pequeña de la minipartícula, parte mínima de un átomo que tiene, y Dios lo tiene. No hay accidentes. El proverbio dice que el hombre tira las suertes, pero el resultado es de Dios. Entonces nosotros tenemos que realizar eso. Y que nosotros también fuimos hechos en la imagen de Dios. Dios quiere que nosotros reflejemos en nuestro nivel lo que Él es. Muchas veces me preguntan las personas, ¿tienes una foto de tu familia? Y yo les saco mi iPad porque qué bonito luce con el iPad y ahí tengo una foto de mi familia. Esa es imagen de mi familia. No pueden hacer lo que mi familia hace, pero a su nivel de píxel y de colores en una computadora les da un poco de entendimiento de lo que es yo y mi esposa y mis 9 hijos y mis nietos y todo lo demás. Nosotros somos, en nuestro nivel de criatura, somos imagen de Dios, pero como vamos a ver, somos imagen que ha decidido que no quiere ser imagen, que quiere ser un original. Y nos hemos hecho como Picasso hizo con la pintura de cambiar la cara para, yo no quiero verme como Dios, yo quiero verme como yo. Pero somos la imagen de Dios y nosotros en nuestra educación debemos ser, y por eso tenemos que tratar con los efectos de la caída. Dos quiero mencionar aquí, que no están en el discurso, pero están en las notas. Primero,
que todo ser humano está en rebeldía, todo el ser, no solo el alma. Esta cosa de ir a salvar almas, como si el alma fuera separado de la mente y el espíritu, y puedes salvar un alma y dejar el espíritu y la mente y todo como estaba antes. No, cuando Dios salva a una persona, Dios salva a una persona, por completo y en todo. Y al final de cuentas, esa persona, no su alma, va a ser transformada cuando ve a Cristo cara a cara, a la imagen perfecta de Cristo. Y ahora nos dice 2 Corintios capítulo 3, 18, mientras vemos a Cristo reflejado en su palabra, como por medio de un espejo, nosotros somos transformados a su imagen de gloria en gloria por el Espíritu del Señor. Ahora, la educación es el ayudar, el asistir de esta transformación. Cuando nosotros vemos a Cristo, tanto en la palabra como vamos a ver después en el otro libro, el libro de la revelación de la creación, que tiene que ser evaluada por medio de la palabra. Cuando nosotros miramos a Dios, miramos a Cristo en su palabra, el Espíritu Santo nos transforma de gloria en gloria a su imagen. Esa es la meta de la educación relacionada a la caída. Por esto también los temas escolares se tienen que redimir. Dios no solo redime el alma, redime toda la cultura, toda la creación, todo lo que nosotros tocamos debe ser tocado por el poder redentor del Espíritu Santo. Maestros y maestras que están aquí, una de las cosas más importantes que usted puede hacer por sus estudiantes es orar. ¿Qué tiene la oración que ver con la educación? Todo, porque el Espíritu Santo es el que va a revelar la faceta divina del diamante que usted está mirando. Nuestros estudiantes que aprenden matemáticas, ciencia, cultura, arte, lo vamos a hacer como Bach, que en todas sus composiciones escribía las iniciales Soli Deo Gloria, solo a Dios la gloria. Qué genio de la música, pero él reconoció que sus dedos, sus oídos, su mente, la música que fluía de su ser, la estaba expresando como imagen de Dios. Qué bonito va a ser el día, que nos dice el profeta Sofonías, cuando vengamos delante de Dios y Dios regocije sobre su pueblo en canto. Dios es un cantante y Dios va a cantar en gozo por usted. Imagínense qué canto va a ser ese día. Toda mi música, y yo he sido músico desde que empecé a tocar la guitarra a los 9 años. Toda mi música es una reflexión distante y un poco pálida del Señor, quien es la fuente de toda música. No dejen atrás las artes en su educación. Dios, usted ve un artista que pinta una puesta de sol. Dios las tira cada día con libre abandono por todo el mundo. Nuevas artes que nunca se verán y que nadie puede pintar como eso. Da Vinci pintó la Mona Lisa, pero yo estoy seguro que la mujer la cual él pintó era 1.000.000 de veces más maravillosa que la pintura que Da Vinci hizo. Dios es un artista, yo miro aquí los objetos de su arte, cada cara, cada ojo, cada palabra que sale, la dulzura de una voz. Dios es artista. Y nosotros tenemos que redimir las artes también para nuestro Señor Jesucristo. Hasta este punto, ¿alguna pregunta? Vamos adelante después. ¿Alguna observación? Parece que vamos adelante y las preguntas las hacemos al final. Todos están o dormidos o silenciados de alguna forma. Solos Cristo, solamente Cristo, la meta de la educación. Cristo
Cristo es la meta de todo. Cristo es, nos dice en el libro de Juan, en su primer capítulo, versículos 1, 2 y 3, por medio de Cristo, todas las cosas que son hechas fueron hechas. Cuando usted mira un pájaro cantando, Cristo lo hizo. Cuando usted abraza un bebé y le mira a los ojos, Cristo lo hizo. Todo lo que Dios puso alrededor, Cristo lo hizo. Y nos dice Colosenses capítulo 3, versículo 16, que todo fue hecho para Él también. No para mí. Yo gozo de las cosas que Dios me dio. Yo gozo de mi esposa, yo gozo de mis hijos, yo gozo de un buen taco. Yo gozo de una cama rica al final del día. Yo gozo de oír un canto, yo gozo de tirarme al agua en un día cuando está caliente como está ahorita afuera. Yo gozo de la playa, de salir a las montañas. Todas estas cosas que Dios ha dado, los gozo. Pero no fueron hechas para mí. Yo fui hecho para Él. Y Él me da el privilegio y la dignidad de participar en este mundo. ¿Sabe qué increíble es el hecho de que Cristo Dios nos deja a nosotros entrar? Él lo podría hacer mejor él mismo, ¿sí? Imagínese que usted pudiera, empieza su escuela cristiana y que usted sienta a sus alumnos y de repente baja Dios y les dice, esta es la matemática. ¿Usted cree que sus alumnos aprenderían más fácil álgebra si Dios mismo se los enseñara cara a cara? O el Evangelio, Dios nos da el privilegio de evangelizar. Dios podría pintar Juan 3:16 en las nubes cada mañana. Y a ver qué los científicos materialistas dicen, a ver cómo eso pasó por accidente. Dios podría hacer eso. Cualquier cosa que usted puede hacer, Dios lo puede hacer mejor. Pero nos deja la dignidad de hacerlo. Yo doy de ilustración a mi esposa cuando mis niñas eran más jóvenes, ahora tienen 14 y 17 años y ya cocinan bien. Pero cuando tenían 6 o 7 y 8 años, mi esposa hacía tortillas. Y estaba en la cocina haciendo tortillas y venían mis niñas y decían, mami, ¿podemos hacer tortillas? Ahora, mi esposa podría haber hecho dos cosas. Una es, las podría haber mandado con un poco de masa a jugar en su cuarto, en una estufita de juguete y que jueguen y hacer lo que quieran, pero que no tenían consecuencias. O pudo hacer lo que ella hizo. Dijo, ven acá Amy, ven acá Licen. Les puso una silla para que se pudieran parar y les enseñó a hacer tortillas y cómo usar la tortillera y cómo hacer. Ahora, cuando comíamos las tortillas de Amy y Licen, se veía, estaban más gruesas, no estaban redondas, estaban menos que perfectas. Pero ellas tuvieron la dignidad de hacerlo. Mi esposa lo podría haber hecho mejor. Cuando mi esposa hace tortillas salen perfectas. Pero ella, aún pudiendo hacerlo mejor, dijo, yo quiero que mis niñas tengan parte en el trabajo que yo estoy haciendo para darle a comer a la familia. Y les dio un trabajo real, en vez de mandarlas a jugar, les dio un trabajo real. Lo que ellas hacían importa. Si no hacían tortillas, ¿sabe qué? No comíamos tortillas. Dios nos ha dado a nosotros su imagen, un trabajo real. Lo que hacemos en la educación importa. No es un juego que al fin de cuentas Dios va a entrar y con algún milagro arreglar lo que tú hiciste mal. Ahora, quizá lo haga de vez en cuando. Hay veces que las tortillas salían tan mal que mi esposa las agarraba y las apastaba de nuevo. A veces Dios entra y hace cosas así, pero usualmente trabaja por medio de su cuerpo y ese cuerpo son ustedes. Entonces nosotros tenemos que realizar que todo es para Cristo y no es simplemente un juego. Lo que usted hace le trae gloria al Señor o no. Y al final de cuentas va a sacar gloria aún de las cosas que hacemos mal, porque Él las va a redimir y las va a arreglar, como dice Romanos 8:28, todo obra para bien.
pero al final de cuentas yo quiero ser usado voluntariamente para glorificar a Dios en la educación que yo doy. Ustedes, maestros, maestras que entran a su clase cada día, ustedes están haciendo un cambio real en los corazones de esos niños o adultos a quienes están enseñando. Y si no, la verdad es esta, es una verdad fría, pero es una verdad real. El maestro que tiene alumnos que no aprenden es un maestro que no enseña. Si sus alumnos no están aprendiendo, usted no está enseñando. Ahora, habrá uno o dos quizá que por rebeldes otros, pero si la mayoría de sus alumnos no están aprendiendo, venga delante del Señor y pregúntele por qué. Porque si no aprenden, ¿de qué sirvió lo que usted dio el currículo, acabaron sus clases, fueron su día, pero no aprendieron, no crecieron? ¿Por qué no? Siguiente, vamos al siguiente. Sola fide, sola la fe. Eso es importantísimo, hermano, porque el mundo está tratando de decir que la fe es una cosa y la razón y el aprendizaje son otras. Y están haciendo una falsa dicotomía, una falsa división entre la fe y los hechos. Pero la verdad es muy diferente. La verdad es que la Biblia habla de fe porque solo verdaderamente se puede aprender por la fe. Vamos a mirar nuestra propia experiencia humana. ¿Cómo aprendió usted a hablar de niño? Oyendo y luego a veces preguntando, ¿qué es esto? Y tu mamá te decía, y tú repetías la palabra y a veces la repetías mal. ¿Okay? Mi primer hijo no podía decir pájaro, decía siempre pato. ¡Mira ese pato! No podía decir, no, pájaro, pato. Así decía. Entonces, tú tienes que tener fe que la persona que te está enseñando está diciéndote lo que es la cosa correcta. ¿Qué si tu padre te está tratando de engañar? Y lo que dice es un pájaro, es un perro. Y tú aprendes, te enseña esta guagua. Y luego dice, cocodrilo. Y tú miras al perro y dices, cocodrilo. Y luego tu vecino dice, ¿qué consiguió? Pues nuestro cocodrilo tuvo cocodrilitos. Es que es, a ver, cocodrilo, quiero ver el perro. Ese es un perro. Tú tienes que confiar primero en tus propios sentidos, en lo que oyes. ¿Sabes? Si tú tomas algunas drogas, tú ves colores, tú oyes colores y ves sonidos. Puede ser engañada tu mente y hay ilusiones ópticas que pueden engañarte, pero en general tú tienes que tener fe en algo. Cuando tú vas a un maestro y tu maestro te dice, tienes 5 años y tu maestro en el kinder te dice 2 y 2 son 4 y 4 y 2 son 6, tú no entiendes por qué, pero tú empiezas creyendo. Dice, 1 Juan capítulo 5, dice, aceptamos el testimonio del hombre. El testimonio de Dios es mayor. La fe que salva no es otro tipo de fe, es fe en otro objeto, el objeto cual nosotros en nuestra forma caída no queremos aceptar. Y por eso el Espíritu Santo nos tiene que ayudar. Pero es fe. La fe simplemente significa confiar. Y todo el aprendizaje empieza confiando en alguien. Si tú no confías en tu maestro, tú no aprendes nada. No hay aprendizaje sin fe. Aún en la ciencia, ¿cuánto científico ha hecho todos los experimentos? Todos los posibles. La mayoría de las cosas que un científico sabe, lo sabe por fe. Leyó libros. Y los libros le dijeron que tal y tal científico hizo tal y tal experimento y sacó tal y tal resultado. Y él dice, ok, lo creo. Nadie puede hacer todo. Entonces, San Agustín tuvo una frase, dice, creo para poder saber. Credo ut intelligam. Creo para poder saber. No hay manera de aprender sin creer. La cosa importante es a quién creer.
El problema es que hoy enseñan lo opuesto, dicen, duda todo. Duda todo. ¿Cuántos han oído ese tipo de escepticismo? Tú, no, la manera de aprender es siempre venir con dudas. ¿Sabes qué? Tú no puedes dudar una cosa sin creer otra. Si yo digo, esta camisa es verde, tú dices, lo dudo, ¿por qué? Porque tú crees tus ojos que te dicen que esta camisa es ¿qué? Linda, cualquier color que le quieran poner, un rojo o lo que sea. Tú no puedes, no tienes base para decir yo dudo X sin tener algo porque lo dudas. Tú tienes que dudar una cosa por creer otra. Si yo digo dudo que no hay Dios es porque ¿qué? Creo que hay. El que dice dudo que hay Dios es porque sí, cree que no hay. Entonces nadie puede sacar la fe de la educación. El mundo trata para verse objetivo, pero es una ilusión. No hay tipo de aprendizaje que no requiera un compromiso de fe a algo. Y lo importante cuando estamos debatiendo educación con otras cosmovisiones y otras personas es que ellos vengan a admitirlo. Porque cuando ellos admiten que su propia educación no es objetiva, pero tan religiosa y tan basada en fe como la nuestra, entonces usted ha quitado un gran obstáculo a la comunicación. Pero mientras ellos piensan, tú como cristiano eres de fe, yo soy de razón y de lógica, no se van a poder comunicar. Entonces usted tiene que aceptar, y nosotros como educadores tenemos que aceptar el hecho de que la fe es primaria en la educación, y lo importante entonces es asegurar dónde está puesta nuestra fe. No solo al llegar a Dios, pero también al llegar a los que le siguen. Pablo dice, imítame a mí como yo imito a Cristo. Entonces él está diciendo a sus discípulos, a Pablo a sus discípulos, que ellos confíen en lo que está haciendo, que lo es suficiente para imitarlos en práctica, porque él está imitando a Cristo. Ahora, Pablo podía haber sido como algunos que engañan. Hay muchos que dicen, imítame a mí. Joseph Smith, el que comenzó el mormonismo, dijo, imíteme a mí. Cásense con 10 mujeres y crean que pueden ver su propio planeta y todo lo demás. Y uno tiene que investigar, decir, ¿sabe qué? Como hicieron los bereanos, ¿verdad? Ok, Joseph Smith, a ver, ¿va de acuerdo a la escritura? ¿Dónde en la escritura tú ves eso? Ah, no, pues entonces, yo creo, yo dudo de Joseph Smith, porque yo creo la palabra de Dios. Pero siempre hay una base de fe. Ahora, pero la fe no es suficiente. Otro gran doctor de la iglesia, unos siglos después, Anselmo, tuvo otra frase, dice, fe buscando entendimiento. Cuando tú empiezas vamos a tomar la matemática. Cuando tú empiezas con una maestra de matemática enseñándole a tus niños, les enseñas que memoricen las tablas de multiplicación. 2 por 2 son 4, 4 por 4, 16, todas las tablas que se hacen. Y tú quieres que las memoricen porque es más fácil así sacarlo después. Pero si estás conforme solamente con que lo memoricen, no has educado totalmente. Tú quieres al final de cuentas que tus niños entiendan por qué 2 por 2 son 4. Así que agarras monedas y pones 2 monedas aquí y los multiplicas por 2 y dices, mira, aquí están 2 y aquí están otros 2 y aquí están otros 2. Son 2, 3 veces, son 6. Los cuentan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hazlo otra vez. Haz 3 por 2. Pones el 3 y 2. Saben lo mismo. Por eso esa propiedad matemática funciona. Empieza con fe, pero la fe siempre busca entender lo que al principio se creó. Entonces, cuando tú estás enseñando teología, le vienes a alguien y dices, Cristo murió por nuestros pecados. La persona lo acepta y es regenerado
y empieza su vida cristiana. Y luego empieza la teología. Y empiezan las teorías de por qué tuvo Cristo que morir, por qué la sangre es necesaria. Ahora tú quieres entender a profundidad lo que tú creíste. Y eso es la ciencia también. Empieza la ciencia y te dicen X teoría de ciencia. Y tú lo crees. Pero luego vienen los experimentos para que tú entiendas lo que tú al principio creíste. Ahora, nunca vamos a poder hacer todos los experimentos. En la teología nunca vamos a poder mirar toda la teología del entendimiento, pero siempre debemos crecer. Fe comienza, pero la fe siempre busca entendimiento. Ahora, yo creo que aquí quizás sería un tiempo para si alguien tiene alguna pregunta sobre este tema, sobre la fe y el entendimiento. Sí. Aquí un comentario. A veces hemos visto libros o artículos que dicen integración de fe y el aprendizaje, como si hubiera la posibilidad de que no estuvieran integrados o de que estuvieran desintegrados. Pues están integrados, no fe y aprendizaje siempre están integrados, precisamente lo que estamos viendo, obviamente tiene que ver fe en quién. Sí. La razón por la cual esos libros hay son dos. Una, muchas veces esos libros están hablando no de fe en general, sino de la fe cristiana, hablando de el cuerpo doctrinal de Cristo y cómo eso se integra con X ciencia o X materia. Si se está usando así, no es una cosa hablando de qué es simplemente el acto de creer, sino hablando de la fe como un cuerpo de enseñanza. Como yo voy a integrar la ciencia de biología con mi fe cristiana al opuesto de una fe materialista que es solo evolucionaria. Si eso sería una cosa, pero otra es, si se usa de la otra manera que dice, es que hoy en día hay muchas personas que verdaderamente creen que uno puede aprender sin creer. Que todo se basa en simplemente observar los datos. Pero los datos siempre se ponen en un contexto de tu cosmovisión. Y tu cosmovisión implica lo que tú crees. Una persona que cree en lo que se dice el culto es la secta de ciencia cristiana, de Mary Baker Eddy, que ella cree que no hay tal cosa, que todo lo material es una ilusión. Que la enfermedad es una ilusión. Ahora, si ella va a estudiar enfermedad, si alguien que viene de esa perspectiva estudia enfermedad y tú le enseñas microbios y que este microbio, este virus está causando Ebola, o este virus está causando la SIDA, o este parásito está causando malaria, esa persona te va a decir, no, esa es una ilusión. La única razón que tú estás enfermo es que tú piensas que estás enfermo. Y tú estás imaginando todo lo demás. La muerte es ilusoria, la materia es ilusoria. Ahora, ¿qué vas a hacer con esa cosmovisión en un sentido científico? ¿Cómo vas a relacionar? La persona que cree que los datos se interpretan solos no toma en cuenta el hecho de que la cosmovisión de uno colorea completamente cómo tú presentas, cómo tú ves los datos. Si tú crees que toda la materia es ilusoria, ¿cómo vas a interpretar los datos materiales? Entonces siempre hay una cosmovisión, y una cosmovisión es una posición de fe, siempre. Y si así se habla de integrar la fe, es que esta persona está pensando que se puede educar sin fe, y no es posible, no pasa. ¿Alguna otra observación o comentario o pregunta? Vamos adelante entonces. Sola Escritura. Ahora vimos entonces que Cristo es la meta de la educación, que la fe es la manera de la educación. Yo me educo creyendo y luego comprobando. Y ahora vemos el mapa de la educación. Y esa es esta.
En el seminario pasado, la conferencia pasada, dio la ilustración de que eso es una luz, y eso es verdad, es bíblico, pero yo quiero usar un mapa, porque sí hay, como vimos también la vez pasada, lo que se le han llamado los dos libros de revelación. Uno es el libro de la creación, y uno es el libro que nosotros tenemos aquí, la Biblia, y los dos revelan a Dios, como hablaron durante las últimas horas. Pero la verdad es que el libro de la creación, la revelación de la creación, es muy vaga en su contenido general. Y en la última página tengo un diagrama. Y ahí tengo dos personas que son los que están aprendiendo. Y esa persona tiene dos fuentes de aprendizaje. Uno es la palabra de Dios y otro es el mundo. Y el mundo es una mezcla de verdad y error. La creación es verdad, es la verdad de Dios. Pero como somos caídos, la cultura que tenemos nos llena desde el principio de error, y muchas veces errores que no hemos examinado y pensado. Que los tomamos tácitos, los tomamos como hechos nada más y nunca los pensamos. ¿Por qué en algunas culturas la gente siempre llega a tiempo? Y en otras culturas la gente llega cuando llega. Ahora, yo oí una persona predicar en la capilla del ITS que estaba hablando de esa diferencia. Hay culturas donde si uno dice yo voy a llegar a las 9 y llega a las 9:30, pues todavía a la misma hora, está bien, está bien. Y no eres, y todos lo aceptan, y en esa cultura, ¿están bien o mal? No, ninguno están bien ni están mal, es la cultura. Pero había una persona en la audiencia, bien norteamericano y bien puesto al reloj, que dijo a la alta voz en la capilla, dice: está mintiendo esa persona. Si no llega a las 9, está mintiendo. Pues ¿cuál es? ¿Está mintiendo? No, depende de lo que tu cultura signifique. ¿Qué es las 9? Si las 9 es toda la hora, de las 9 a las 10, pues llega a las 9. Una cultura que tiene relojes precisos como estos que por el segundo van, es una cosa. Acuérdense que la cultura bíblica se basaba en el sol, y las horas no eran de lo mismo largo. Las 6 horas del día, las 12 horas del día, empezaban cuando el sol salía y acababan cuando el sol se ponía. Y en el invierno las horas del día eran más cortas y las horas de la noche eran más largas. Y al revés, cuando era el verano las horas del día eran más largas, porque las medían con el sol. Y cuando el sol mueve la sombra X grados, acuérdense en la Biblia cuando Dios movió 10 grados, pues yo no sé si era de invierno o verano, pero hubiera movido un poco diferente, hubiera sido horas distintas de tamaño en el tiempo, porque se mide por sombra. Entonces, pero nosotros aprendemos la cultura. Un norteamericano bien puesto en la ciudad que ha crecido, todo tiene que venir a tiempo. Si tú no llegas a tu cita a tiempo, te van a dar la cita a otro. Él aprende, el tiempo es oro. La persona que está en un pueblito, en algún lugar, y todo rural, y aquí en México, no. El día es el día. Vamos a hacerlo como venga. ¿Cuál está correcto y cuál no? Ninguno de los dos. Es cosa cultural. Pero nosotros tenemos que ver que eso cambia como nosotros vemos las horas cuando leemos la Biblia. Metemos nuestra cultura y nuestra cosmovisión con sus errores, con sus cambios, como nosotros queramos hacer. Entonces, cuando vemos la naturaleza, todo eso de la cultura lo llevamos. La Biblia interpreta eso también, pero nosotros tenemos que aprender la Biblia antes de poder decir, y aprender este libro no es fácil. Se toma toda la vida y apenas uno araña la superficie. Y siempre es lo mismo, tú entras con eso y luego tú vienes al Señor y dices: Señor, enséñame a mí cómo interpretar esta parte de abajo de acuerdo a esta parte
de arriba. Y esa es parte de la educación. Yo miro la naturaleza, yo quiero sacar fuera las cosas culturales que son malas, yo quiero mirar y evaluarlas de acuerdo a la escritura, y lo que tengo que hacer primero es conocer, observar, interpretar, luego siempre aplicar y siempre integrar. ¿Cómo esto que aprendí en la Biblia me explica todo lo demás? Entonces estamos mirando las escrituras. Ahora, importante cosa aquí también. Yo he oído cristianos que cuando ven eso y ven la escritura y ven solo escritura, van a un extremo y dicen: yo no necesito libros, yo no necesito nadie que me... Yo y el Espíritu Santo somos suficientes. ¿Cuántos han oído eso? Somos suficientes. No me tengo que venir con libros de teólogos y Dewey y Berkhoff y todos esos. No me vengas con esos hombres. Esos solo son hombres. Yo solo necesito la escritura. ¡Qué orgullo ese! Es un orgullo, y Dios odia el orgullo. ¿Sabe qué? Cada uno de esos hombres, Dewey y Berkhoff y Warren, si quieres oír de esos, y Warfield y Fart y todos son falibles, pero todos son necesarios. Dios nos dice que Dios da maestros a la iglesia. Ningún maestro tiene el poder ex cátedra de decir esto es todo perfecto. Dios no nos dio, ustedes como presbiterianos lo saben, Dios no nos dio paga. A veces me gustaría que Dios nos diera paga para que nos explicara todo perfectamente, pero Dios no dio eso. Dios nos dio maestros, pastores y maestros. Y lo importante es esto, hermanos: nunca menosprecie la iglesia y su historia de interpretación. No entre a estudiar la Biblia diciendo yo lo puedo todo. Estudie